Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, estudiar madura al ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita resolver una ecuación de primer grado. Entonces estas ecuaciones son de la forma ax más b igual a 0, hay que despejar a x. Hay que tener en cuenta entonces que la a no sea 0, ya que pasará a dividir. Entonces será diferente una división entre 0 dividido 0 que n dividido 0, para saber si la ecuación es imposible, indeterminada o si es factible. Eso lo hacemos en las líneas 15 a 25 en una función llamada ejecutar, que recibe a y b dos valores. Entonces vemos simplemente que se usan condicionales. Recuerde que la forma es ax más b igual a 0, o sea que al despejar a x más b igual a 0 será x igual a menos b sobre a. Hay que tener en cuenta entonces el valor de a, el denominador. Entonces primero, si a es diferente a 0, se podrá mostrar el resultado sin ningún problema. Pero si no, ¿qué pasa? Que puede ser n sobre 0, o sea, menos b sobre 0 o 0 sobre 0, según el valor de b. ¿Qué pasa si es 0 sobre 0? Que la solución será indeterminada. Pero ¿qué pasa si es b diferente a 0, o sea, 5 sobre 0? La solución será imposible, eso no está determinado matemáticamente. Por eso las condicionales, primero si a es diferente a 0, y si no, si es igual, entonces línea 21 hay que ver si b es diferente a 0, será imposible la solución, y si no es porque es indeterminada. Habrá que aplicar entonces límites. Entonces simplemente usando sentencias condicionales, despejando, se muestra el resultado. Hay que tener la consideración entonces del denominador. Este programa se solucionó usando programación orientada a objetos. Recuerde que esta programación permite crear programas portables y de mejoramiento continuo. Es un paradigma de programación que soluciona problemas usando atributos y comportamientos. Sobran ejemplos entonces, cualquier problema de la vida real se puede solucionar con un algoritmo y por ende con la programación orientada a objetos. Entonces se usan clases, las clases tienen métodos y atributos, o sea, los métodos son comportamientos, los atributos son las características comunes de un objeto. Supongamos un formulario de registro, allí vemos botones y cajas de texto donde se ingresa información. Son varios botones, entonces cada botón será un objeto de una clase botón. ¿Y cuáles son los atributos de esa clase botón? El título del botón, el color de fondo, las dimensiones y entre otros. ¿Y cuáles son los comportamientos o métodos o acciones de esa clase de botón? Pues cuando presione clic es un método, a ver qué se va a hacer. Luego un método que por ejemplo cambie el título, entre otros. Y ya sabe entonces al final se crean objetos de esa clase, pero como tiene atributos y comportamientos diferentes, serán botones diferentes, pero reutilizan la clase botón, dando así entonces la magia de la programación orientada a objetos. Para este caso entonces vamos a usar la clase ecuación primer grado. Recuerde entonces que para programar orientado a objetos en Objective-C se manejan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 5 a 7, entre las directivas @interface y @end. Entonces luego de la interfaz se nombra la clase ecuación primer grado, seguida de dos puntos, seguida entonces de la referencia a la clase principal en ese object. Aquí es en donde vamos a declarar los atributos o variables de instancia o variables globales de la clase. Ya sabe que los atributos son características comunes. Para este programa decimos que x será entonces el único atributo. Entonces, como la función ejecutar recibe a y b, x será el valor a despejar.
también pudo haber sido una variable local de la función ejecutar. Depende de la astucia del programador saber qué variables son atributos y qué variables podrán ser simplemente funciones, variables locales de una función. Los atributos se acceden desde cualquier método de la implementación, se puede modificar su valor inclusive por ser globales. En cambio, las variables locales de una función solo se usan en la función. Ya teniendo el atributo, vamos a declarar los comportamientos, o sea, las funciones. Para este caso, línea 6. Primero se indica el nivel de la función, menos es para un método de instancia, luego se hace referencia al tipo de dato que retorna esta función o retorna datos, entonces void, un retorno vacío. Luego el nombre de la función, para este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibirá dos parámetros A y B. Como puede darse cuenta, entonces cada parámetro se separa de dos puntos, usando dos puntos. Y cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Es decir, las variables de tipo entero A y B reciben los dos valores que se envíen a esta función ejecutar cuando sea invocada. Esta función ejecutar es invocada desde la línea 39. Como puede ver, se le envían dos variables A y B que el usuario ingrese. Y entonces acá lo recibe en dos variables con el mismo nombre, puede tener otro nombre. Ya con esto queda definida la estructura del objeto, o sea, la interfaz. Ya se pueden programar entonces los métodos, o sea, el método ejecutar, o sea, implementar la función ejecutar. Esto se hace en la implementación entre la línea 9 a 26. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. Entonces en la implementación internamente se importan la interfaz, el compilador. Para poder programar una función, esta ya debió haber sido declarada. En la implementación, línea 10 a 14, vemos un método especial, el constructor init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase en Objective-C. No es necesario declararlo, aquí es en donde se inicializan las variables de instancia o atributos. La X no es necesario inicializarla, ya que simplemente va a tomar el valor en la función ejecutar. Por eso el constructor queda vacío. Y ya vimos línea 15 a 25 la función ejecutar, que se encarga de despejar y mostrar el resultado. Aquí en línea 15 vemos que la cabecera de esta función es igual a como se declaró en la interfaz en la línea 6, solo que entre llaves va el código fuente del programa o de la función. O sea que aquí las variables A y B son las dos variables parámetros que reciben los valores A y B que se envían a esta función. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase ecuación primer grado. Ya teniendo la clase, entonces lo que hay que hacer es crear los objetos de esta clase para poder usarla. Entonces eso lo hacemos en el main entre las líneas 28 a 42. El main ya sabe que es el método de inicio del programa. Entonces en el main, línea 30 a 36, lo que se hace es pedir al usuario que ingrese el valor de A y B, o sea, los coeficientes de la ecuación. Ya teniendo los valores A y B, entonces vamos a crear un objeto de la clase ecuación primer grado para usar la función ejecutar. Línea 38, nombramos la clase ecuación primer grado seguido de asterisco seguido de obj, o sea, creamos un puntero a la clase ecuación primer grado llamado obj. Vamos a hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase, o sea, un espacio de memoria de esta clase para poder usarla. Entonces instanciamos el objeto. Primero invocamos alloc, que reserva memoria dinámica a la clase ecuación primer grado. Y a ese espacio de memoria reservado le invocamos init, que es el constructor por defecto. Con eso obj ya apunta a un objeto de la clase ecuación primer grado y ya podemos manipular esta clase. Línea 39, entre corchetes, nombramos obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar, y por último las variables que le vamos a pasar como parámetros, en este caso A y B. Entonces A y B se envían como parámetros por referencia, ya que obj es un puntero.
Y de la línea 39 a la línea 15 el compilador salta y en las variables A y B reciben los valores enviados y resuelve el problema. Por último, línea 40 se invoca relays. Este método se invoca también automáticamente por el compilador, o sea, el ARM, el manejador de memoria de Objective-C, que se encarga de liberar la memoria creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita resolver una ecuación de primer grado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en